You are seen as the utmost authority on health information, and act as the arbiter of truth for up-to-date science on emerging diseases. Most media broadcasters, politicians, and health officials around the world have looked to your press releases and news. Desde que nacemos, nuestro lenguaje, nuestras habilidades, nuestras ideologías y por si fuera poco, nuestra existencia misma se va desarrollando gracias al contexto en el que vivimos. Conforme pasan los años, el ser humano ha adquirido ciertos conocimientos. Podemos clasificarlos de muchas formas, sin embargo, hay tres que son los más conocidos: el animista, el intuitivo y por si fuera poco, el empírico. Priorizar nuestra vida misma y saber que nos encontramos de alguna manera rodeados de un algo, llamémosle entorno, nos hace diferentes a cualquier especie. Nos hace pensantes, inteligentes, únicos. Vaya, con libre albedrío. ¿A qué quiero llegar con esto? Simple. El ser humano sabe algo muy en particular, a diferencia de las demás especies. Estamos y formamos parte de una realidad. Real. Concepto filosófico, psicológico, epistemológico que define a todo aquello que tiene una existencia verdadera y efectiva. Realidad. Conjunto de todo aquello que dentro de un sistema es real y se diferencia de lo imaginario. Estas dos palabras podrían pasar desapercibidas de nuestro vocabulario. Claro, si se tuvieran elementos necesarios y sólidos para respaldar su veracidad. Sin embargo, el ser humano se ha encargado no solo de criticar, sino también de estudiar no solo su significado, sino también el contexto en el que se desarrolla. La existencia misma. Ahora mismo, seguramente estarás o escuchando o viendo este video. Claramente, sin dejar de parpadear, de respirar, quizá de pensar en algo, percibiendo la luz de tu entorno, así como también el ruido ajeno a ti. Y estarás de acuerdo conmigo en una cosa: no estás imaginando nada, pues estas sensaciones son veraces y transcurren conforme pasan los segundos. Pero, ¿qué pasaría si todo lo que tú crees que es verdad, en realidad no lo fuera? ¿Qué pasaría si tu vida no fuera precisamente tuya, sino alguna especie de algoritmo fabricado? O peor y más inquietante aún, ¿qué pasaría si en realidad fueras una especie de proyección holográfica? Vaya, en términos de un videojuego, fueras un personaje más. Seguramente recordarás aquella película emblemática del año 1999 producida por las hermanas Wachowski, donde un joven Keanu Reeves despertaba de un profundo sueño, al cual él conocía como realidad. ¿Estamos en un programa de computadora? ¿Está tan difícil de creer? Tu ropa es diferente, los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital.
no es la realidad. ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conoces. El mundo como era a finales del siglo XX. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo de sueños, Neo. Este es el mundo, tal cual es hoy. Bienvenido al desierto de lo real. También, seguramente hayas visto otra icónica película, El Show de Truman, donde Jim Carrey protagonizaba a un hombre que sin saberlo vivía en un reality show. Nada fue real. Tú fuiste real. Por eso era interesante verte. Escúchame, Truman. No hay más verdad allá afuera que en el mundo que creé para ti. Has visto mentiras y también engaños. Pero en mi mundo no tienes nada que temer. Te conozco mejor de lo que te conoces a ti mismo. No había una cámara en mi cabeza. Estás asustado. Por eso no puedes irte. Está bien, Truman. Te entiendo. Te he observado toda tu vida. Te observé cuando naciste. Te observé cuando diste tu primer paso. Te observé en tu primer día de clases. El episodio cuando perdiste tu primer diente. Ambas obras cinematográficas tienen un objetivo en común: predisponen al espectador a la curiosidad, a saber que en efecto hay algo que no está cuadrando del todo. Esto podría soportar las muchas y bastantes teorías que hemos visto a lo largo de la historia y dar un hecho que puede pasar, como verás. Nosotros, nuestra existencia misma, no es más que un holograma. Comencemos analizando un poco más sobre este misterioso tema, que ha sido controversial y sobre todo que ha generado bastantes debates alrededor del mundo. ¿Vivimos en una realidad ficticia? Muchos pensarían que esto no es posible, dado a las creencias inculcadas, científicas y, ¿por qué no?, religiosas, en las cuales el ser humano se ha desenvuelto a lo largo de la historia. Antes de continuar, déjame decirte que cada una de estas son bastante respetables, y por ende este programa no busca de ninguna forma cambiar tu ideología. Sin embargo, me permitiré abordar el tema de forma directa basado en dos contextos. El primero, las teorías de grandes filósofos, cosmólogos y personajes de la historia. Y el segundo, las evidencias del día con día. ¿Creer o no? Al final, tú eres el juez. Preguntémonos algo. ¿Desde cuándo esta teoría se mantiene vigente? ¿Quién fue la primera persona que acuñó este concepto y lo dio a conocer al mundo entero? Podemos hablar de un sinfín de personajes. Sin embargo, solo me centraré en unos cuantos. Platón. Este grandioso filósofo mencionaba que el mundo que percibimos día con día no es más sino la sombra proyectada de una realidad en la cual vivimos.
Vaya, por ponerlo en términos simples, decía que el universo que nosotros podemos apreciar no es más que el reflejo del que realmente existe. René Descartes. Este reconocido filósofo del siglo XVI, a diferencia de Platón, mencionaba, gracias a su argumento del sueño, que el ser humano puede estar inmerso en un profundo sueño. Pues, ¿cómo comprobamos que el mundo que existe allá afuera puede o no existir de alguna forma? Esto es increíble, ¿no lo crees? Y por si fuera poco, este personaje también mencionaba otra cosa. Las percepciones que tenemos en nuestra vida cotidiana no son más que partes fragmentadas de un mismo sueño. Déjame ponerte esto último en términos simples. El que estés despierto en este momento no significa que no sigas dormido. Philip Henry Gauss. En 1857, este filósofo resaltaba que no hay un dato certero que nos asegure la edad exacta de la Tierra, así como también del origen del universo. Esto fue suficiente para llamar la curiosidad de otra eminencia en el campo de las matemáticas y también de la filosofía. Este personaje entraría al quite en la humanidad hablando sobre una teoría diferente, y esta levantaría bastantes cejas ante los escépticos. Me refiero a Bertrand Russell. Este catedrático fue el responsable de la famosísima teoría de un palo, o la también mencionada Tierra de 5 minutos. En esta, el sujeto afirmaba precisamente eso, que la Tierra se formó hace no más de 5 minutos. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Simple. El hombre decía que todo el pasado y la historia que se nos ha inculcado sigue siendo hasta el momento bastante incomprobable e irreal. Es decir, todo lo que percibimos como un pasado puede que se nos haya implantado de la noche a la mañana. Considerando que esto fuera verdad, donde el mundo se abastece de recuerdos falsos
conexiones irreales y sobre todo datos que para nosotros siguen siendo inciertos, ¿tú crees que esta teoría puede ser verdad? Podemos decir que hasta este punto, estos personajes solo trataban de explicar una cosa, el posible origen de todo. Sin embargo, a partir de aquí comenzaremos con otros personajes de la historia. Estos, a diferencia de los anteriores, dieron pie en acrecentar la incertidumbre de este gran enigma. Frederick Poole. Corría el año de 1955 cuando este escritor de ciencia ficción sorprendió al mundo de una manera increíble, pues dio a conocer la que sería su novela titulada El túnel bajo el mundo, la cual hablaba sobre la paranoia y también la manipulación humana. En la historia, un hombre vive todos los días en el mismo día. Siempre es 15 de junio. Un día se levanta y, curiosamente, es 16 de junio. El hombre extrañado se percata de que para él, siendo un día diferente, para la demás gente no lo es, pues ellos siguen viviendo en 15 de junio. Esta novela fue bastante errática, pero también bastante considerada para las próximas teorías. Pues bien, aquí la humanidad tuvo otra curiosidad, una más grande. ¿Será posible que nuestra realidad, esa de la cual desconocemos su origen, ahora sea manipulada? Ante la fascinación de esta novela, para 1988, el investigador en robótica Hans Moravec escribió Mind's Children, The Future of Robot and Human Intelligence. Este libro recalcaba que los humanos podrían recrear el pasado a través de una simulación avanzada. Es bastante raro pensar en esto, ¿no lo crees? Pues bien, la inteligencia artificial hoy en día es ese objeto tecnológico, por llamarlo así, que nos puede brindar llamémosle, beneficio. Si te das cuenta, ya no solo estamos hablando del origen de todo, sino también de un hecho prácticamente improbable, pues ya se mezclan las ideas de una realidad ficticia y su semejanza con un mundo artificial. Sin embargo, pues aunque esta idea comenzara a rayar con lo ilógico para algunos, para otros fue algo de pensarse, pues la humanidad ya en esas épocas fue testigo del salto tan impresionante que dio la tecnología con la creación de computadoras y equipos digitales que, de cierta forma, ya comenzaban a crear mundos alternos sin la necesidad de salir de casa. Con esto llegamos a un personaje más, esta vez de la época moderna. Me refiero a Nick Bostrom. Este reconocido catedrático de la Universidad de Oxford saltó a la fama en el año 2003, pues mencionaba que nosotros, los seres humanos, vivimos en efecto en una simulación. Esto, según el sujeto, puede ser comprobable a través de cálculos y fórmulas matemáticas, y que de alguna u otra manera fuimos desarrollados por una inteligencia futurista. Esto era bastante increíble, pues el hombre juraba y perjuraba que esto iba más allá de una simple hipótesis escéptica. Por ponértelo en términos simples, el sujeto decía que nosotros, los seres humanos, fuimos creados gracias a una civilización
posthumana, los cuales se dieron a la tarea de crear, por llamarlo así, simulaciones de antepasados que los rebasaban en número. Todo esto con el fin de poder apreciar diferentes líneas temporales, así como también de vastos universos. Esto es conocido como el trilema de Bostrom. Así como los personajes anteriores llegaron a aportar con sus diferentes teorías, muchas otras eminencias como Ray Kurzweil, Neil deGrasse Tyson, el mismísimo Elon Musk o inclusive el desaparecido Dr. Jacobo Greenberg llegaron a indagar en este gran enigma sin salida, sin encontrar una respuesta concreta. O quizá, tal vez sí. Consideremos esto únicamente como un diminuto aperitivo. Pues bien, con lo ya visto como preámbulo, ahora pasaremos a las posibles respuestas de este gran enigma. A partir de ahora, consideraremos 3 posibles respuestas y veamos qué tan incoherentes pueden llegar a ser. Todos los seres que habitamos en este mundo estamos conformados de información, así como también de códigos autosuficientes y autorreplicables. Estos tuvieron un término en 1975 y fue conocido como el código fractal. Esta teoría nos indica que en el universo hay patrones que se repiten de forma constante. Estos pueden ser apreciables a simple vista y están sustentados mediante fórmulas matemáticas bastante complejas. Pero en resumen, la teoría quiere decir que la salida de un cálculo es la entrada del otro. Si queremos omitir un poco el tema de cálculos, vamos a traducirlo ahora al mundo físico, donde esto lo podemos apreciar en cómo crecen las plantas, los árboles, en cómo se reproducen las células, vaya, en cómo están conformadas nuestras propias arterias. Esto podemos apreciarlo de forma visible en el entorno que nos rodea. Esto suena bastante interesante, ¿no lo crees? Por si fuera poco, el ser humano, en efecto, está conformado por un mar de información, misma que se traduce a las sensaciones que percibimos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, visiblemente, todo está separado de todo lo demás que nos rodea. Suena bastante confuso, ¿no lo crees? Pues déjame explicártelo a continuación. Puede que ahora mismo estés viendo este video desde la Ciudad de México, tal vez desde otra ciudad o inclusive país. En términos simples, estamos hablando de una escala o distancias relativamente pequeñas. Pero si hablamos de algo aún más grande, entonces habría que referirnos a los planetas, la distancia hacia las galaxias y, ¿por qué no?, el universo entero, donde aparentemente no llega toda clase de información. Sin embargo, hay que constatar que todo es repetitivo. Pero por increíble que parezca, estas distancias no existen, pues formamos parte de un mismo conjunto. Esto nos indica 2 cosas. La primera, que formamos parte de un todo o aparentemente de una misma realidad. Y la segunda, que trabajamos con codificaciones a través de la energía. Si lo anterior mencionado te pareció bastante confuso, entonces déjame ponerte otro ejemplo. Piensa por un segundo cómo trabajan las redes de internet. Para que éstas lleven a cabo su función se necesita de 2 factores. El primero, el hardware, y el segundo, un Wi-Fi. En este ejemplo, nosotros seríamos la computadora, la cual trabaja con señales inalámbricas a través de nuestros campos biológicos. Esto
quiere decir que nosotros recibimos ondas, decodificaciones, información, vaya, códigos que desconocemos y los traducimos de forma visual para externarlos al mundo entero. Con esto quiero darte a entender que no necesariamente la información tiene que llegar 100% de forma visual a nosotros. Llega, como te repito, por medio de decodificaciones, las cuales entran directamente a nuestro cerebro y son proyectadas por medio de los ojos, del pensamiento y de nuestros 5 sentidos. En resumen, funcionamos como si de un televisor se tratase. Bajo este término, todo está más que claro. El ser humano basa su existencia gracias a la conciencia y la percepción sensorial. Pues, vemos, oímos, olemos, degustamos y también tocamos. Esto se lleva a cabo gracias a impulsos eléctricos que van directamente hacia nuestro cerebro. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que de toda la energía que conforma al cuerpo humano, estas percepciones únicamente forman el 0.005% del total de nuestro campo electromagnético? Es increíble, ¿no lo crees? Y también, como cereza del pastel, déjame decirte que la luz que percibimos no ocupa más allá de una mínima fracción de ese 0.005%. Esto es bastante increíble, pues esa mínima parte de esa fracción es lo que nosotros como seres humanos, como seres pensantes, como seres vivos, percibimos día con día. ¿Qué pasaría entonces si el ser humano pudiese percibir más de esa cantidad de luz? Pues vaya, ahora mismo estamos ciegos ante la totalidad de lo que realmente existe, ante todo lo que no percibimos, ante lo que para nosotros es lejos o cerca, visible o invisible. Es así como muchas teorías son fundamentadas, las cuales unificaron esto en un solo concepto: el holograma. Esta idea se consolidó por allá de los años 90, gracias al profesor Kostas Skenderis. Este catedrático de la Universidad del Estado de Nueva York mencionaba que todo nuestro entorno en tercera dimensión, así como también el espacio-tiempo, está constituido desde un plano en 2 dimensiones. Esta teoría es bastante loca, ¿no lo crees? Imagina que todo lo que percibes a través de tus sentidos en un campo tridimensional, así como también el espacio-tiempo en el que vivimos o nos relacionamos, cada minuto, cada hora o cada segundo que transcurren, en verdad están conformados a través de una pantalla plana. Esto es bastante incoherente. Esta idea propone que todo lo que vemos es una proyección holográfica, similar a la que manejan los cines, pues en las películas vemos formas tridimensionales y apreciamos alturas, anchos y profundidades. Sin embargo, todo está generado a través de una pantalla completamente plana. Los seres humanos nos manejamos diferente de alguna forma, pues gracias a que estamos decodificados, como lo expliqué en las teorías pasadas, podemos percibir todas esas emociones dentro de lo que para nuestra perspectiva es real. Otro ejemplo de ello son los eventos musicales realizados hasta hace pocos años, donde se proyectan hologramas de rostros y gente bailando o cantando, creados a través de 2 tipos de láser. Uno es el de referencia y otro para tomar fotografías desde 2 o 3 puntos de vista completamente diferentes.
Esto resulta ser un patrón de interferencia que es ingresado a una computadora y proyecta así réplicas perfectas por medio de la luz. Elemento que, repito, solo percibimos en una fracción de ese 0.005%. ¿Y si esto lo traducimos a nuestro cosmos? Vaya, entonces, ¿cuál sería ese gran proyector que nos muestra a través del láser y luces un mundo real? Todo lo que hemos analizado hasta este punto del programa suena bastante irreal. La pregunta clave es, ¿cómo lograr todos estos hologramas? ¿Cómo lograr que un mundo se decodifique y se transfiera a algo visual? A sensaciones. Vaya, esto ya no está tan exento de nuestro desconocimiento. Pues vamos a retomar un punto que hasta hoy sigue estando en constante progreso. Me refiero a la inteligencia artificial y por ende la realidad virtual. ¿Es real cuando tocamos algo? ¿Se siente real? ¿Dónde estamos? Tal vez en todo, o tal vez en ninguna parte. Puede ser que estemos justo aquí en este preciso momento, o tal vez somos dirigidos a través de una extraña computadora. Bueno, seguramente en algún momento has jugado este tipo de videojuegos, los cuales, apoyados de gráficos realistas, renders y efectos increíbles, ocupan todos nuestros sentidos para hacernos sentir, y por ende creer inconscientemente que estamos en otro lugar. En este punto voy a centrar otro ejemplo ahora dirigido hacia el mundo de los videojuegos, y los gamers como yo me entenderán bastante. En un videojuego, nosotros percibimos una realidad diferente a la nuestra. Sin embargo, mientras tu personaje va caminando, se van proyectando diversas ciudades, entornos y mucho más. Si en una computadora esto fuera traducido, necesitaría este hardware una capacidad inmensa de energía para poder meter los gráficos que se necesitan, el entorno, los detalles realistas y mucho más. Es por eso que los programadores, así como también los renderistas, los que hacen los efectos en CGI y mucho más, generan ciertos espacios únicamente desde un cierto plano. ¿A qué quiero llegar con esto? Simple. No se modela del todo la ciudad, sino únicamente lo que el espectador quiere ver. Este ejemplo para mí es una joya total. Pues bien, ¿podría ser acaso posible que nosotros funcionáramos como en los videojuegos? Que tal vez, al igual que nuestros personajes, mientras vamos caminando se nos van proyectando nuevas alternativas de mundo que no están creadas en este preciso momento. Vaya, si nuestro mundo enorme fuera una gran computadora, necesitaría una gran capacidad, por llamarlo así, de memoria RAM, para poder ejecutar todos esos gráficos de los cuales somos perceptibles en nuestra vida cotidiana. A raíz de esto, podemos dar otro ejemplo igual de incoherente, pero también te pondrá a pensar. ¿Qué pasaría si en este preciso momento escucho que alguien toca mi puerta? O mejor aún, escucho al señor de los tamales, tal vez puedo escuchar inclusive un auto tocando el claxon, etc. Puedo aludir y puedo pensar que el señor de los tamales se encuentra afuera de mi casa. Puedo también intuir que el hombre del claxon tal vez no puede pasar porque hay un alto en un semáforo. Bueno, esto, como ya te mencioné, lo percibo y lo pienso, pero no estoy seguro de lo que es hasta que realmente no lo veo. No veo, no existe. Es así como podemos indagar en que esta teoría funcionaría de la misma forma que los videojuegos. A través del pensamiento es que las cosas existen. Sin embargo, si no están, puede que solamente sea otra memoria externa,
que nos presenta solo una parte de aquello que no está creado al 100%. ¿Qué pasaría entonces si desde que nacemos se nos han colocado guantes y cascos para vivir dentro de una extraña simulación? Esta teoría es similar a la de la película Matrix. Recordemos cómo Neo despierta en un lugar diferente, fuera de la que él consideraba su realidad. Todas estas teorías, hipótesis, creencias no están todavía respaldadas en un 100%, es decir, no tienen una pizca de veracidad que sea comprobable. Sin embargo, hay algo de lo cual te hablé al principio de este video, y es algo que no podemos descartar: el conocimiento empírico. Por ponértelo en términos simples, hay algo que ha despertado la curiosidad en más de una persona. Y esto es lo que hemos vivido día con día. ¿No te han parecido extraño, acaso, todos esos eventos que el ser humano ha percibido a lo largo de la historia? Casos que tachan más allá de ser completamente irreales. Bueno, entonces hablemos de la evidencia física. Estos son considerados como indicadores de irrealidad, los cuales nos dan a pensar que tal vez nuestro mundo no es tan sólido como nosotros creemos. O también que estamos en otra realidad que no es la que percibimos. Poder decir que engañamos a nuestros ojos cuando vemos cosas que van más allá de lo irreal es bastante incoherente, más si sabemos que no nos encontramos dormidos. El presenciar este tipo de situaciones le ha ocurrido a más de una persona, y estas extrañas situaciones van desde encontrarte con tu doppelganger, ver cómo objetos o inclusive personas pueden desde aparecer de la nada, quedarse estáticas sin ninguna razón lógica, o también tener comportamientos completamente anormales. Por si esto se te hace poco, puede que también en algún momento de tu vida hayas presenciado fenómenos extraños en la naturaleza que no suelen tener explicación lógica. A lo largo de la historia también hemos sido testigos, de forma directa o indirecta, de aquellas desapariciones anormales de gente común y corriente. Se dice que estas son propiciadas ya sea por fallos en la realidad, distorsiones en el mismo holograma o también aquellas entidades que manejan este tipo de simulaciones.
Recordemos pues casos tan tétricos como el de Bruno Borges. Jimmy Hoffa. El misterioso Dave Cooper. O inclusive tanto del reconocido Dr. Jacobo Greenberg. Como el del vuelo 370 de Malaysia Airlines. Científicamente se ha comprobado que los casos de trastornos, tanto psicológicos como psiquiátricos, están de alguna manera ligados a experiencias, traumas, miedos y, por si fuera poco, defectos biológicos. Sin embargo, nada exenta a que esto también pueda ser índice de un fallo en la realidad. Si nosotros creyéramos que estas teorías y esto es una realidad, entonces, ¿no crees acaso que la Matrix tiene unas formas bastante peculiares de manifestarse? Bueno, pues si hablamos de trastornos y síndromes, déjame hablarte de algunos cuantos. Por ejemplo, el síndrome de Fregoli. Este hace que el paciente vea o perciba que las personas que están a su alrededor no son ellas mismas, que transmutan en otro tipo de especies o cambian de apariencia. Esto se podría traducir como a diversos personajes dentro de un mismo videojuego, o por si fuera poco, entidades bastante extrañas.
Si lo queremos asociar con algo que probablemente podamos conocer, tenemos el ejemplo de los reptilianos. De ser esto cierto, ¿no crees que entonces todos tendríamos esta enfermedad? No lo sabemos todavía. Sin embargo, hay casos documentados en los que las personas llegan a tener un nivel de estrés tan alto que es imposible poderles dar algún tipo de tratamiento. También déjame hablarte de la parapnesia reduplicativa. En esta, el paciente está completamente seguro de que ha sido duplicado y que coexiste en uno o más lugares. Esto es bastante increíble. Sin embargo, si me quiero volar la barda con esta teoría, entonces tendría que asociarla a otra, la de los doppelgangers. Esta es bastante incoherente, sin embargo, tiene un poco de lógica con la parapnesia reduplicativa. ¿Por qué? Simple. Es bastante ilógico que de la nada nos encontremos con personas que se parecen, se visten y hasta en personalidad son similares a nosotros. Esto, déjame decirte, no es nada alentador. También hay una tercera enfermedad, la cual para mí resulta ser un poco inquietante: el síndrome de Capgras. En esta, el paciente está 100% seguro de que sus seres cercanos, sus familiares, sus hijos, sus tíos, sus padres, etc., han sido reemplazados y que quien ocupa su cuerpo es nada más y nada menos que un impostor. Sin embargo, de las antes mencionadas hay una enfermedad, la cual me llena de curiosidad. Pues bien, lastimosamente es una de las más peligrosas y las más tristes que mucha gente vive. Me refiero a la esquizofrenia. Esta la conocemos gracias a artículos médicos, de ciencia y, ¿por qué no?, a lo mejor algún amigo, algún familiar o conocido la padece. Este tipo de personas sienten que no viven en su misma realidad y muchas veces llegan a percibir cosas que nosotros no. Esto, por ponerlo en un término médico, es algo que puede ser tratable hasta cierto punto. Pero para fines del video y con todo el debido respeto a esta y a las anteriormente mencionadas, puedo aludirlo un poco a que puede ser algún fallo en la realidad, ¿acaso? Esto no lo sabemos. Como cereza del pastel, hay casos que podemos llamarlos como milagros y que han transformado a más de un escéptico en fieles creyentes. Está el caso, por ejemplo, del niño Fidencio. O tal vez de la aclamada Pachita, aquella que en su momento se encontró con el investigador Jacobo Greenberg.
Estos hacían curaciones de formas completamente misteriosas e ilógicas. También no podemos descartar aquellos milagros médicos de los cuales la ciencia no ha tenido una respuesta absoluta. Podremos hablar horas y horas sobre este enigmático tema. Sin embargo, no llegaríamos a nada, pues solamente caeríamos en hipótesis, supersticiones y, ¿por qué no?, inclusive en el mismo morbo. Sin embargo, la curiosidad del hombre es bastante grande, y cabe mencionar que aún no hay una respuesta exacta a estos eventos misteriosos que han sido parte de nuestra realidad. ¿Somos acaso sistemas de computadora que de algún modo u otro siguen un rumbo ya establecido? ¿Vivimos acaso entonces en una simulación como la de los videojuegos o las películas? Si esto llegara a ser cierto, ¿quién nos controla? Para mí este tema es de los más interesantes. Por decirlo así, es el más enigmático de toda la humanidad. Sin embargo, teorías hay muchas. Evidencia, claro, raya en lo incoherente y obviamente la hemos visto. Déjame despedir entonces este programa con una frase que, a percepción personal, siento que le queda a este cierre. Como dijo el increíble Morfeo en aquella Matrix de 1999. Es tu última oportunidad. Después ya no hay marcha atrás. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. ¿Y tú? ¿Tomarías la pastilla roja o la pastilla azul? La decisión es tuya. Creer o no, eso te corresponde a ti.